Hola amigos, bienvenidos. En este test veremos 100 preguntas de primaria. ¿Estás listo? Recuerda que solo tendrás 5 segundos para responder. ¡Buena suerte! Pregunta número 1. ¿Cómo se llama el triángulo que tiene todos sus lados iguales? ¿Equilátero, escaleno, igualitario o parejo? Equilátero. Pregunta número 2. ¿Qué animal tiene el cuello más largo? ¿El rinoceronte, la jirafa, la ballena o la cebra? La jirafa. Pregunta número 3. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? ¿El Aconcagua, el Kilimanjaro, el Fuji o el Everest? El Monte Everest. Pregunta número 4. ¿Cuántas vocales tiene el español? ¿3, 4, 5 o 6? Cinco. Pregunta número 5. ¿En qué siglo nos encontramos? ¿Siglo 2000, siglo XX, siglo XXI o siglo 2021? En el siglo XXI. Pregunta número 6. ¿Cuántas patas tiene una araña? ¿2, 4, 6 u 8? Ocho. Pregunta número 7. ¿Qué rama de la biología estudia a los animales? ¿Zoología, botánica, pediatría o anatomía? La zoología. Pregunta número 8. ¿Cómo se dice azul en inglés? Yellow, blue, red o black. Blue. Pregunta número 9. ¿En qué país nació Lionel Messi? ¿En Argentina, en España, en Italia o en México? En Argentina. Pregunta número 10. ¿A qué país pertenece esta bandera? ¿Colombia, Mongolia, Holanda o Alemania? A Alemania. Pregunta número 11. ¿Cuál es el río más caudaloso del mundo? ¿El Nilo, el Volga, el Ganges o el Amazonas? El Amazonas. Pregunta número 12.
¿Cuántos minutos hay en 2 horas? ¿60, 120, 200 o 2000? ¿120? Pregunta número 13. ¿En cuál de estos deportes hay que encestar un balón en un aro? ¿Balón mano, voleibol, baloncesto o softball? En el baloncesto. Pregunta número 14. ¿Quién fue Cleopatra? ¿Una guerrera, una cantante, una faraona o una actriz? Una faraona. Pregunta número 15. ¿Qué letra representa el 10 en números romanos? ¿X, B, I o C? La letra X. Pregunta número 16. ¿Cuánto es 2 veces 2? ¿2, 4, 8 o 20? ¿4? Pregunta número 17. ¿Qué resultado se obtiene de dividir un número por sí mismo? ¿El mismo número, 0, 1 o infinito? ¡1! Pregunta número 18. ¿Qué planeta es el más alejado del Sol? ¿Neptuno, Mercurio, la Tierra o Saturno? Neptuno. Pregunta número 19. ¿A qué país pertenece esta bandera? ¿México, Sudáfrica, Australia o Italia? A Italia. Pregunta número 20. ¿Qué idioma se habla en Brasil? ¿Bengalí, portugués, italiano o español? Portugués. Pregunta número 21. ¿Qué color se obtiene de mezclar amarillo y rojo? ¿Verde, azul, violeta o naranja? Naranja. Pregunta número 22. ¿Cuántos metros hay en un kilómetro? ¿10, 100, 1000 o 10.000? ¡1000! Pregunta número 23. ¿Cuántos cuartos completan un entero? ¿4, 1, 40 u 8? ¡4!
Pregunta número 24. ¿Cuál de estas ciudades es la capital de un país? ¿Punta Cana, Lima, Sao Paulo o Medellín? Lima. Pregunta número 25. ¿Cuál es el océano más grande del planeta? ¿El océano Atlántico, el océano Índico, el océano Antártico o el océano Pacífico? El océano Pacífico. Pregunta número 26. ¿Qué nombre recibe el sonido que hace una oveja? ¿Balido, ladrido, aullido o maullido? Balido. Pregunta número 27. ¿En qué continente está Letonia? ¿En Asia, en América, en Europa o en África? En Europa. Pregunta número 28. ¿De quién estaba enamorado Romeo? ¿De Ana, de Romea, de Miriam o de Julieta? De Julieta. Pregunta número 29. ¿Sobre qué animal anda un jinete? ¿Sobre un caballo? ¿Sobre un asno? ¿Sobre un camello? ¿O sobre un elefante? Sobre un caballo. Pregunta número 30. ¿Cuál de estos océanos tiene agua dulce? ¿El Ártico, el Antártico, el Índico o ninguno? Ninguno. Pregunta número 31. ¿Qué tipo de palabra es allí? ¿Un verbo, un adverbio, un adjetivo o un sustantivo? Un adverbio. Pregunta número 32. ¿Qué elemento tiene como símbolo la letra H? ¿El helio, el hierro, el hafnio o el hidrógeno? El hidrógeno. ¡Hey! Recuerda suscribirte y darle a la campanita para seguir viendo todos mis videos. Pregunta número 33. ¿A qué país pertenece esta bandera? ¿Argentina, Marruecos, Uruguay o la India? A Argentina. Pregunta número 34. ¿Cuál es el felino más grande del mundo? ¿El león, el puma, el jaguar o el tigre? El tigre. Pregunta número 35.
¿En qué país se encuentra la Torre Eiffel? ¿En Italia, en Estados Unidos, en Francia o en Brasil? En Francia. Pregunta número 36. ¿A qué temperatura se congela el agua? ¿100 grados Celsius, 50 grados Celsius, 0 grados Celsius o menos 1 grado Celsius? A los 0 grados Celsius. Pregunta número 37. ¿Cuál es el país más grande del planeta? ¿Canadá, Rusia, China o Australia? Rusia. Pregunta número 38. ¿Qué animal fantástico es un caballo blanco con alas? ¿Unicornio, Pegaso, Quimera o Hidra? Pegaso. Pregunta número 39. ¿Qué número representa una centena? ¿10, 12, 50 o 100? ¡100! Pregunta número 40. ¿Cuántos meses hay en 3 años? ¿10, 12, 30 o 36? ¡36! Pregunta número 41. ¿Cuáles son los colores primarios? Azul, amarillo y rojo, rojo, verde y violeta, verde, amarillo y rojo, o azul, naranja y violeta. Azul, amarillo y rojo. Pregunta número 42. ¿Quién es el hermano de tu padre? ¿Tu tío, tu primo, tu cuñado o tu abuelo? Tu tío. Pregunta número 43. ¿Cada cuánto tiempo tenemos un año bisiesto? ¿Cada 50 años? ¿Cada 2 años? ¿Cada 4 años? ¿O cada 10 años? Cada 4 años. Pregunta número 44. ¿Qué tipo de palabra es correr? ¿Un adverbio, un sustantivo, una preposición o un verbo? Un verbo. Pregunta número 45. ¿En qué país queda Barcelona? ¿En España? ¿En Colombia? ¿En Chile? ¿O en Grecia? En España. Pregunta número 46. ¿En qué país se encuentra la Estatua de la Libertad? ¿En Brasil? ¿En Estados Unidos? ¿En Francia? ¿O en Inglaterra?
en Estados Unidos? Pregunta número 47. ¿En qué país está Venecia? ¿En Ecuador? ¿En Bélgica? ¿En Italia? ¿O en Rusia? En Italia. Pregunta número 48. ¿Cuál es el personaje más conocido de Miguel de Cervantes? ¿El Cid, Merlín, el Quijote de la Mancha o el Mago de Oz? El Quijote de la Mancha. Pregunta número 49. ¿Cuántos días tiene noviembre? ¿28, 29, 30 o 31? ¡30! Pregunta número 50. ¿Cuántos continentes comienzan con la letra A? ¿1, 2, 3 o 4? ¡4! Pregunta número 51. ¿A qué país pertenece esta bandera? ¿Colombia, Portugal, Omán o Nueva Zelanda? ¡A Colombia! Pregunta número 52. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra tomate? ¿2, 6, 3 o ninguna? ¡3! Pregunta número 53. ¿Cuál es la cuarta letra del abecedario? ¿La C, la D, la E o la O? La letra D. Pregunta número 54. ¿Qué tipo de palabra es cariñoso? ¿Un sustantivo, un verbo, un adverbio o un adjetivo? Un adjetivo. Pregunta número 55. ¿En qué continente está Nepal? ¿En Asia? ¿En África? ¿En América? ¿O en Oceanía? En Asia. Pregunta número 56. ¿Qué deporte practicaba Pelé? ¿Baloncesto, fútbol, béisbol o natación? Fútbol. Pregunta número 57. ¿Cómo se llaman dos palabras que tienen el mismo significado? Parónimos, antónimos, equivalentes o sinónimos. Sinónimos. Pregunta número 58. ¿A qué siglo pertenece el año 1901? ¿Siglo XX,
siglo XXI, siglo XVIII o siglo XIX. Al siglo XX. Pregunta número 59. ¿Cómo se llaman los números que únicamente pueden dividirse por uno y por sí mismos? ¿Pares, racionales, primos o impares? Números primos. Pregunta número 60. ¿Qué porcentaje representa el total de algo? ¿100%, 1%, 50% o 1000%? El 100%. Pregunta número 61. ¿Cuántas caras hay en un cubo? ¿4, 6, 8 o 12? ¡6! Pregunta número 62. ¿Cuántos días tienen 3 semanas? ¿21, 7, 30 o 28? ¡21! Pregunta número 63. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? ¿15, 100, 12 o 60? ¡60! Pregunta número 64. En una historia, ¿cómo se denomina al personaje principal? ¿Héroe, protagonista, antagonista o extra? Protagonista. Pregunta número 65. ¿Qué felino es llamado el tigre americano? ¿El puma, la pantera, el jaguar o el gato montés? El jaguar. Pregunta número 66. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los astros? ¿Astrología, física, astronomía o miología? Astronomía. Pregunta número 67. ¿A qué país pertenece esta bandera? ¿Japón, Finlandia, Singapur o Argelia? A Japón. Pregunta número 68. ¿De qué animal salvaje provienen los perros? ¿Del lobo, de los tigres, de los zorros o de los labradores? Del lobo. Pregunta número 69. ¿En qué continente está Marruecos? ¿En Asia, en América, en Oceanía o en África? En África.
Pregunta número 70. ¿Cuántos pulmones tienen los seres humanos? ¿1, 2, 4 o ninguno? Dos. Pregunta número 71. ¿Cómo se llaman las palabras con sílaba tónica en la última sílaba? ¿Graves, agudas, esdrújulas o sobresdrújulas? Agudas. Pregunta número 72. ¿De qué país es originaria la pizza? ¿De China, de Estados Unidos, de Gales o de Italia? De Italia. Pregunta número 73. ¿Cuánto es 3 veces 7? ¿3, 7, 10 o 21? ¡21! Pregunta número 74. ¿Cuántas semanas tiene un año? ¿30, 52, 54 o 108? ¡52! Pregunta número 75. ¿Cuántos son los planetas que hay en nuestro sistema solar? ¿5, 7, 8 o 10? ¡8! Pregunta número 76. ¿Cuántos centímetros hay en un metro? ¿100, 1000, 1.000.000 o 10 millones? ¡100! Pregunta número 77. ¿Cuántos días tiene un año bisiesto? ¿350, 364, 365 o 366? ¡366! Pregunta número 78. ¿Cuántas unidades son una docena? ¿12, 10, 6 o 15? ¡12! Pregunta número 79. ¿Cómo se llama este animal? ¿Manatí, lemur, narval o koala? Lemur. Pregunta número 80. ¿En qué continente está Mongolia? ¿En África, en Asia, en Europa o en Oceanía? En Asia. Pregunta número 81. ¿En qué país se encuentra Nueva York? ¿En Australia, en Dinamarca, en Estados Unidos o en Panamá?
en Estados Unidos? Pregunta número 82. ¿Qué tipo de palabra es canción? ¿Aguda, sobresdrújula, grave o esdrújula? Aguda. Pregunta número 83. ¿Cómo se llama a un caballo hembra? ¿Pony, yegua, mula o burra? Yegua. Pregunta número 84. ¿Cuál de estos animales es invertebrado? ¿La serpiente, el canguro, el camaleón o el cangrejo? El cangrejo. Pregunta número 85. ¿Quién está entre el tercero y el quinto? ¿El primero, el cuarto, el segundo o el sexto? El cuarto. Pregunta número 86. ¿Qué resultado da al multiplicar un número por 0? ¿0, el mismo número, 1 o infinito? Cero. Pregunta número 87. ¿Quiénes producen la miel? ¿Las avispas, los osos, las abejas o las moscas? Las abejas. Pregunta número 88. ¿De qué está formado el hielo? ¿De agua, de aire, de oxígeno o de ozono? De agua. Pregunta número 89. ¿Cuál es el animal más grande del planeta? ¿El oso, el elefante, la jirafa o la ballena azul? La ballena azul. Pregunta número 90. ¿A qué país pertenece esta bandera? ¿India, Pakistán, Egipto o Suiza? A India. Pregunta número 91. ¿Cuál de estos animales es un mamífero? ¿El caimán, la vaca, la abeja o el pulpo? La vaca. Pregunta número 92. ¿Cuántos gramos hay en un kilo? ¿10 gramos, 100 gramos, 1000 gramos o 10.000 gramos? ¡1000 gramos! Pregunta número 93. ¿Cuál de estas frutas es un cítrico? ¿La naranja, la manzana, la banana o el melón?
La naranja. Pregunta número 94. ¿Qué verdura te hace llorar cuando la picas? ¿Zanahoria, papa, zapallo o cebolla? La cebolla. Pregunta número 95. ¿Cuántos kilos hay en 5 toneladas? ¿50, 1000, 5000 o 10.000? ¿5000? Pregunta número 96. ¿Cómo se llama este instrumento musical? ¿Trombón, tuba, saxo o clarinete? Trombón. Pregunta número 97. ¿Cuántas sílabas tiene una palabra bisílaba? ¿1, 2, 4 o 20? Dos. Pregunta número 98. ¿Cuántos colores tiene el arco iris? ¿2, 5, 7 u 11? ¿7? Pregunta número 99. ¿Qué nombre recibe un jaguar o leopardo totalmente negro? ¿Pantera, gacela, ligre o montés? Pantera. Pregunta bonus. Y la última, ¿a qué país pertenece esta bandera? ¿México, Honduras, Escocia o Corea? Si sabes la respuesta, recuerda escribirla debajo en los comentarios. Fin del juego. ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gustó Hipoclips, no olvides darme un like, suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todos los videos.